Dios los bendiga, bienvenidos a estas primeras cápsulas o estudios. Vamos a tratar de hacer algo breve y voy a ir directo al grano. El tema de hoy es, o quiero compartir con ustedes, ¿qué es la iglesia y cómo reestructurar la iglesia? Es muy complejo la iglesia, pero ¿por dónde debe uno de empezar? Típicamente lo que hacemos, la mayoría, es que para tener la iglesia, para comenzar una iglesia, pues se inicia la iglesia, se abren reuniones, ministerio de alabanza, grupo de jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, se hacen diferentes actividades, dramas, eventos de Semana Santa, Navidad, matrimonios, etcétera, etcétera. Pero típicamente lo que hemos hecho es empezar la iglesia y vamos viendo qué va sucediendo más adelante. Por ejemplo, la iglesia, lo que requiere o lo que produce, pues es, en la iglesia hay gente. ¿Sí? Hay gente. Y la gente va llegando, poca o mucha, va llegando, y conforme va llegando, pues vamos haciendo cosas, ministerio, etcétera. Después la gente comienza a hacer lo que llamamos ministerios. ¿Sí? Entonces, primero es la iglesia y luego se va llenando de gente y luego comenzamos ministerios. Así es como funcionamos típicamente. Ahora, al final, el resultado va a ser un tipo de cristiano. Entonces, cuando comenzamos nosotros la iglesia, pues es lo que sabíamos y entendíamos. Empezó la iglesia, gente, vamos a poner ministerios. ¿Qué ministerios? Pues ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza, etcétera. Todos los ministerios que conocemos. ¿Sí? Una vez que comenzó todo esto, entonces ya toda la enseñanza, todo lo que se estaba haciendo comenzó a producir un cierto tipo de cristiano. ¿Sí? Entonces, después de los ministerios hubo un resultado y es un tipo de cristiano. Lo que yo me fui dando cuenta con el tiempo y en lo que nos metimos a estudiar mucho mi esposa y yo, como ya lo comenté en la introducción de este canal, nos hicimos una pregunta que no nos habíamos hecho antes, y esto se lo aprendimos a diferentes pastores alrededor del mundo. Esto no lo desarrollamos nosotros, lo aprendimos. Y esta pregunta cambió mi vida y mi ministerio, cambió todo, todo. Y la pregunta fue esta: ¿qué tipo de cristiano espera Dios que salga de nuestra iglesia? O sea, que se produzca, que sea el resultado de nuestra iglesia. ¿Qué tipo de cristiano va a salir de acuerdo a las actividades que tenemos? Por ejemplo, aquí va a ir la predicación. Entonces, la gente de la iglesia va a tener cierta enseñanza a través de los ministerios, va a servir, etc. Y entonces va a haber cierto tipo de cristiano. Bueno, voy a hablar de mí. Yo era el resultado de un proceso de iglesia, un ministerio. Y sí, o sea, yo aprendí a servir, o muchos aprendemos a servir, aprendemos teología, aprendemos a comportarnos. Por ejemplo, yo empecé a saludar, hola, Dios te bendiga. Y me decían, amén. Pues ok, Dios te bendiga, amén. Ok, y aprendí eso. En la alabanza vi que algunos levantaban la mano, pues yo aprendí a levantar la mano. Cargaban su Biblia de cierta forma, yo aprendí eso. Leían la Biblia, ok, aprendí a leer la Biblia. Pero así se fue formando. Esas son cosas sencillas o simples, pero ya la enseñanza, la práctica, yo me di cuenta que mucha de la enseñanza no era práctica o era como enseñanza desparramada por todos lados. Entonces, ¿qué tipo de cristiano? Esta pregunta es muy buena. Se está produciendo en la iglesia donde estamos. O sea, la gente que tiene un tiempito en la iglesia con nosotros, ¿cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Cómo resuelven sus problemas? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo el esposo trata a su esposa?
cómo la esposa se dirige al esposo. He conocido iglesias donde hay un grupo de mujeres muy metidas con Dios, pero ellas controlan a los hombres. Y he conocido iglesias donde los hombres son los que controlan todo y a las mujeres no les dejan participar. O sea, hay machismo y feminismo. He conocido iglesias o ministerios donde hay diferentes problemas. Por ejemplo, el ministerio de jóvenes tiene diferencias con el ministerio de evangelismo. Los de alabanza a veces son como los intocables y tienen problema con el ministerio de recepción o los diáconos o no sé, diferentes grupos. Entonces, hay problemas serios. Entonces, ¿qué tipo de cristiano quiere Dios que se esté produciendo en las iglesias donde estamos? Por ejemplo, este cristiano que está aquí, que es el resultado de, digamos, un año de trabajo en la iglesia, de 50 predicaciones que le dimos, de retiros, de servicios entre semana, de consejerías, todo eso. ¿Cómo está viviendo esta persona? Entonces, yo me di cuenta que para poder enseñar, para que esta persona pueda tener una vida, tenemos una vida como Dios quiere, tienes que primero volver a la Escritura y tenemos que pensar qué tipo de cristiano, qué características tiene que tener este cristiano, qué tipo de cristiano vamos a producir. Entonces, debe ser al revés. Aquí va, síganme con cuidado. En realidad, primero tenemos que analizar primero el tipo de cristiano que Dios quiere que se produzca y, por ejemplo, voy a mencionar algunas características. Efesios 5:1 dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Entonces, debe de ser un cristiano que esté imitando el carácter de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, su carácter debe de ser un carácter parecido al de Dios. No va a ser Dios, pero dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Jesús nos habló muchas veces en los evangelios y Él vino a mostrarnos el camino. Entonces, la manera como Él se condujo es la manera en que debemos hacerlo nosotros. Efesios y todas las cartas del Nuevo Testamento te explican cómo debe de ser la vida del cristiano. Entonces, yo me he fijado que se omite el carácter, se omite el estilo de vida que tenemos. ¿Por qué? Porque tal vez como pastores no hemos entrado bien a esas áreas. Hablo por mí. Por mucho tiempo yo fui cristiano, sabía dirigir, predicar, sabía hacer muchas cosas, pero mi carácter no lo había tratado. ¿Por qué? Porque yo no tenía en cuenta mi carácter. Entonces, podemos predicar mucho, pastor, mucho, pero ¿de qué sirve tanta enseñanza? Dios no nos mandó a tener gente llena de conocimiento. De repente hay iglesias donde yo he ido a predicar y siento que las personas quieren también predicar y quieren así como, no, yo sé también, yo conozco y debaten teología entre ellos y todo. Ese tipo de cristiano producirlo no edifica. Que se están criticando unos a otros, que hasta se burlan y todo eso, que hay muchas bromas, hay bullying, hay bromas muy pesadas. Entonces, el carácter como que se ha hecho a un lado. Y luego, dice también la Escritura en Filipenses 2:3 que no hagamos nada por egoísmo o por vanidad. Bueno, entonces tiene que ser una persona que haga las cosas no por egoísmo ni por vanidad. Luego dice, y que considere a los demás como superiores. Entonces, es una persona que debe de tener humildad. ¿Sí? Humildad. No se conoce la humildad porque la humildad no se enseña en teoría. La humildad, yo me di cuenta que yo tenía que ser humilde para enseñarle a las personas de la iglesia a ser humildes. Yo enseñé de humildad y enseñé de esto, de aquello. No funciona hasta que lo practicas, hasta que la gente te ve. Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando a descubrir todo esto, estábamos en un partido de softball. Y me acuerdo que yo me desesperé en el juego, el pastor, y le levanté la voz a alguien. Pégale a la pelota y va bien. Y la persona se molestó porque yo levanté la voz también y todos me oyeron. Me di cuenta que me había equivocado. Entonces, ¿qué hacer? Dios no espera que seamos perfectos. Lo que hice es que al final de ese juego, yo los reuní y les dije, ¿saben qué? Quiero pedir perdón porque levanté la voz,
fui arrogante. Perdóname, por favor. Y ya dije el nombre de la persona. Perdóname porque te levanté la voz. Te grité desesperado para jugar más. Estabas tardando mucho en batear y yo me desesperé. Fui impaciente. Yo me di cuenta esa vez que los hombres que estaban allí me volteaban a ver así como que, también el pastor se equivoca. Es que hemos tratado de compartir un pastorado o un liderazgo no auténtico, sino fingido. Yo me di cuenta que cuando dije eso, la persona se acercó conmigo y me abrazó. Sí, pastor, gracias. Y todos me vieron así como, ok, así es entonces. Entonces, cuando se equivoca el pastor, no es que no se equivoca y pide perdón rápido. Entonces, todo el mundo empezó, ok, órale, como decimos en Juárez. Así va la cosa. Y al rato vi que empezaron a hacer ellos lo mismo. Más adelante vi que alguien se desesperó también, pero luego pidió perdón a ese grupito. Entonces, la humildad, el carácter, debe de verse en esos detalles. Coincidentemente iba una persona nueva ese día. Se quedó en la iglesia solamente porque vio eso. O sea, le impactó mucho eso. Dijo, entonces sí, ya entendí que no es así como son perfectos, pero cuando se equivocan reconocen. Entonces, imagínate una iglesia donde queremos enseñarles humildad, pero el pastor no lo modela. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a modelar estas características. Pero ahorita solamente vamos a ver algo general, ¿sí? Vamos a irnos con estas dos características. Hay muchas más, pero no quiero hacer muy largo el video. Estas dos características. Realmente la gente que producimos en la iglesia, claro que Dios es el que edifica la iglesia, pero la enseñanza, la predicación, la oración, todo lo que hacemos, pues da un resultado. Obviamente no lo producimos nosotros, entiéndase eso, por favor. Es Dios, es el Espíritu Santo. Pero la gente que ya fue enseñada en nuestras iglesias, ¿cómo vive? ¿Qué carácter tiene? Me platicó un pastor una vez que fue a predicar a una iglesia en Centroamérica. Y ahí en Centroamérica lo recibió uno de los líderes de la iglesia. Y estaban allí y estaba el hijo mayor de él, un joven de 19 años. Y este joven los miraba de una manera muy escéptica. Cuando el papá del muchacho, que era líder de la iglesia, se fue, se quedó este predicador con el hijo de este líder, con este joven. Se quedó y le dijo, así es que usted también es predicador, pero con un tono muy despótico, muy feo. Le dijo, sí, ¿por qué? Dice, no, nada. Dice, ¿sabe qué? Mi papá sirve mucho a Dios, pero en la casa mi papá es el mismo diablo. Eso le impactó tanto a este predicador y yo me he ido fijando y a veces no estamos tan lejos, no hemos estado tan lejos de esos casos. Un día una esposa le dijo a su esposo, que es pastor, le dijo, ¿cómo quisiera que me escucharas con la misma atención que escuchas a las otras personas de la iglesia? O sea, hay cosas que hacemos en la iglesia y pensamos que eso es ministerio porque nos hemos enfocado, sígame con cuidado, en esto. En el hacer. Y no nos hemos enfocado en el ser. Entonces, como hacemos ministerio, pensamos que ya somos eso y no. Entonces, mucha gente está igual. Conocen de Corintios 13, pero no lo practican en su casa. Dice 1 Corintios 13, 7. Dice, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo disculpa. ¿Sí, okay? Porque entonces hay hombres cristianos que son líderes y que tienen varios ministerios y tienen rencor hacia su esposa. ¿Por qué? O hacia alguien más, hacia sus padres o alguien más. Porque hay pastores con resentimiento. Porque eso se convirtió en teoría, pero como lo enseñamos, pensamos que ya lo estamos haciendo. O sea, pensamos que es parte de nuestro ser. Esto quiere decir práctico. O sea, pensamos que ya lo estamos practicando y no es así. Una cosa es hacer y otra es ser. Cuando tú haces algo, lo haces porque es una actividad, pero ser es otra cosa muy diferente. Decir enfrente de la gente, sí te perdono, es una cosa, y perdonar a solas con esa persona es otra muy diferente. Eso se llama integridad. Entonces, hemos confundido en la iglesia
el ser con el hacer. Y no nos hemos enfocado en primero ser, o sea, primero aterrizarlo en nuestro corazón. Yo pienso que la iglesia necesita ahorita una reforma. Mire, ¿cuántos cristianos realmente se están pareciendo en el carácter a Jesús? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje le gusta del 100% de los cristianos aquí en Ciudad Juárez? ¿Qué porcentaje le gusta a usted que realmente estén enfocados en el carácter de Jesús? Es muy bajo. No estoy hablando de la gente que levanta sus manos el domingo, no, yo estoy hablando del carácter de Jesús. Finalmente el carácter es lo que define nuestra vida. Del carácter se desprenden todos nuestros hábitos. O sea, la suma de nuestros hábitos forma nuestro carácter. Así es que el carácter es la esencia de lo que nosotros somos. El carácter, si no se arregla, nos va a matar al final. Jesús vino a enseñarnos un carácter, un estilo de vida. Por eso estuvo primero con los 12 durante 3 años. Los forjó, los enseñó, los quebrantó, los confrontó para formar ese carácter. Luego Pedro falló y Jesús lo enmendó, lo ayudó, pero a Jesús le interesaba el carácter. La iglesia primera creció mucho. La iglesia del primer siglo creció mucho porque Jesús directamente se enfocó en el carácter primero. Un texto impresionante dice, en esto conocerán que son mis discípulos, Juan 13:35, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces es una persona que debe de tener amor. ¿Qué es amor? La esencia del amor es aprender a ser siervo de todos los demás. La esencia del amor, según la Escritura, es amar a mis enemigos. Ese es el top de la madurez. Entonces, cuando ves cristianos que sirven, pero que se pelean, que se echan los unos a los otros, inclusive hay asambleas cristianas, de confraternidades, de asambleas, o organizaciones religiosas, asambleas religiosas, donde parecen partidos políticos, unos contra otros. Yo firmemente creo, de veras, yo firmemente creo que la iglesia necesita una reforma nueva, necesita volver a la Escritura. Entonces, nosotros comenzamos a hacer algo, yo empecé a hacer algo y me di cuenta de lo siguiente, esto tiene que ser al revés. Primero, antes de empezar la iglesia, o si ya está formada, antes de seguir, primero tenemos que analizar ¿qué características tiene que tener el cristiano típico de nuestra iglesia? Y cuando ya las anotemos todas, entonces hay que empezar por ahí, pastor. ¿Qué características espera Dios encontrar cuando venga por su iglesia? Si viene dentro de 6 meses, ¿qué características Dios va a buscar en los rebaños que nos dio? Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en esto. Hay que ir a los evangelios. Hay que ir a las cartas paulinas y ver allí qué es lo que Dios espera del cristiano. Una vez que tengamos toda esta lista, vamos a decir, bueno, entonces, si este es el cristiano que debemos de producir, entonces, ¿qué tipo de ministerios tenemos que tener? O sea, esto debe ser al revés. Sabiendo qué tipo de cristiano debemos producir, debemos de entonces crear los ministerios que necesitamos para producir ese tipo de cristianos. Y luego, una vez que tienes ciertos ministerios, dices, a ver, el hermano Andrés, que está muy metido, siempre me ayuda, siempre anda sirviendo en la iglesia. El hermano Andrés, que es de los fieles, ¿él es humilde? ¿Y él es apto para enseñar el carácter de Jesús y humildad? Pues no, él lo hace porque le gusta el reconocimiento. Entonces, ahí no puedes considerar a Andrés. Tienes que primero apartarte con él y enseñarle a ver qué dice él de esas áreas donde él no está siendo humilde. Pero pastores, para hacer eso, para formar un equipo de personas que modelen o vivan estas características que Jesús pide de su iglesia, tenemos nosotros primero que empezar a vivir esas características en nuestra vida personal. Es tan triste cuando un pastor abusa de la iglesia. Es tan lamentable. Y sabe, un principio de liderazgo es de pronto se olvida o lo olvidamos. Jesús dijo,
Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Eso es un principio que todos debemos de tener en mente siempre. Jesús dice, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Así asesinaban a los criminales, a los peores en esa época. ¿Qué quiere decir? Jesús dice, sí, va a haber malos ejemplos, va a haber gente que va a hacer tropezar a mis hijos y todo eso, a mis pequeñitos, ok. Tal vez es un doctor, tal vez es un maestro, pero tiene una semana en tu iglesia, para Dios es un bebé espiritual. Si yo soy piedra de tropiezo por mi carácter a esa persona, voy a estar muy mal, voy a terminar muy mal. Entonces necesito primero ser humilde, necesito reconocer si soy arrogante, si soy autoritario, si no soy sensible hacia la gente, si veo la iglesia como negocio. De pronto hay pastores que ven la iglesia como un negocio. Es tan lamentable eso. Todo eso tiene que terminar. Todo eso tiene que quebrarse. Y no me estoy poniendo como un ejemplo, por favor no me malentienda. Solo estoy diciendo que a Dios le urge levantar una cosecha santa, una cosecha distinta, una cosecha íntegra, que viva de acuerdo al carácter de Jesús. Que su esposa, que cuando tu esposa te oiga predicar pueda decir, mi esposo está viviendo eso. Ahí es donde se produce la unción. La unción no es la que alguien ora por mí y oro y no, esa no es unción. Esa no es unción, perdón. La unción viene de la integridad. La unción viene porque mis hijos ven que estoy viviendo un carácter como el de Jesús. Cuando crezcan los hijos van a decir, me interesa eso. Mi papá fue así, entonces él vivió con estos principios, funcionaron, porque papá y mamá no peleaban. O si tenían diferencias, las arreglaban rápido, se perdonaban. Pero un hijo que crece en un hogar, donde en la iglesia es una cosa y en la casa es otra, los hijos cuando crezcan van a decir, pues mis papás servían a Dios, pero ¿de qué sirvió? ¿De qué ayudó? Si yo los veía pelear muy feo. Entonces, Dios no es cierto que cambia vidas. A mis papás no los cambió y mis papás estaban siempre en la iglesia. ¿Por qué pasó eso, pastor? Porque nosotros como pastores no enseñamos una vida de carácter de Jesús, de humildad, de amor, de acuerdo a como Jesús amó. No hemos enseñado esto. Ahora, si se ha enseñado como un tema más, pero no se ha enseñado como la esencia. Mire, 1 de Juan 4, 7 y 8 dice que el validador para decir que he conocido a Dios y he nacido de nuevo es si yo amo a mis hermanos. Imagínense, o sea, en esto sabemos que hemos nacido de nuevo si amamos a nuestros hermanos. No, es que yo sí recibí a Cristo, fui bautizado y hablo lenguas o toco la guitarra o hago... No, eso no te define, no es un validador. El validador, Jesús dice, es si tú amas. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor. Si damos, en que Jesús dio su vida por nosotros, dice, así también nosotros debemos de dar nuestra vida por los demás. Si hay gente que se molesta con otra persona, ¿cuánta distancia le falta para dar su vida por los demás? Si no puedes reunirte, una persona me dijo, mejor no abro mi célula en la casa, pastor. ¿Por qué? Porque no me cae bien tal persona. Una persona de años en el evangelio. Le digo, pero ¿por qué no? Pues tiene que perdonar, ¿cómo que no lo puede amar? No, mejor no abrimos mi casa. Así que de ese tamaño, es un fracaso absoluto. Si analizamos así todas las cosas como son, estamos en una etapa muy difícil. La iglesia actual, en realidad, de acuerdo a las 7 iglesias en Apocalipsis, es la iglesia rechazada. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores no nos hemos tomado el tiempo, pienso yo, de analizar todo esto. Entonces, primero, perdón por los rayones, sígame con cuidado. ¿Qué tipo de cristiano quiere Dios que se produzca? Y luego, ¿qué ministerios necesito hacer? ¿Y qué van a enseñar estos ministerios para que se produzca ese cristianismo? Y luego, si ya tengo qué ministerios y qué deben de enseñar esos ministerios, ahora debo de ver qué personas
van a ser los que van a dar ejemplo de enseñar eso a los demás. ¡Ay! Porque típicamente aquí decimos, el hermano sabe muchos versículos, ametralla a todo el mundo con versículos. No, eso no te hace de un carácter de Jesús. Puede ser un fariseo, puede ser alguien que no sabe amar, pero como sabe Biblia, pensamos que ya está preparado. Los fariseos sabían mucha Biblia. Entonces, tenemos que cuidar, esto es lo que tenemos que empezar a hablar alrededor de esto y meditarlo para que Dios empiece a abrir nuestra visión y nuestra perspectiva. Yo tengo años trabajando con esto, años. Lo he analizado una y otra vez. Última vez. Tenemos que ver qué tipo de cristiano Dios quiere que se produzca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer una lista en el Nuevo Testamento de cosas, o Antiguo Testamento en la Biblia, de cosas, características que Dios espera que el cristiano tenga. Digamos, 7 características principales. Son muchas, pero 7 principales, 7 básicas que engloban todo lo demás. Y esas 7 características o 10 características es lo que debemos nosotros de estar enseñando, modelando. Y luego, estos ministerios deben de enseñar eso. Mire, es fascinante cuando los ministerios son humildes, cuando empiezan a trabajar juntos. Es fascinante ver a la gente cuando se ve y se abrazan por amor, no amor fingido. Y cuando las familias empiezan a cambiar, cuando las familias empiezan a ser transformadas, es fascinante, pero necesitamos primero analizar todo esto. Y entonces, con esa gente vamos a abrir ministerios, pero ya específicos. No vas a abrir un ministerio tejiendo para Cristo. Está bien, vas a tejer, pero no, nada más nos ponemos a tejer y a ver qué sale. Va a terminar siendo un chisme. Entonces no haces un ministerio donde se propague el chisme, porque no es característica de las que Dios espera para los cristianos. ¿Me estoy explicando? Cuando se reúnen a una carne asada los cristianos, se reúnen a una carne asada y se reúnen en la carne. Pues critican, chismean, les sacan todos los trapitos a todo mundo. Ok, se tiene que cuidar que eso no suceda. ¿Por qué? Porque esas características no las quiere Jesús. Entonces, después de los ministerios, vemos que gente puede ocupar eso, y eso es lo que forma la iglesia de Jesús. La iglesia no es la gente que se sienta el domingo. La iglesia es la gente que está aprendiendo el carácter de Jesús. Esa es la iglesia. ¿Qué porcentaje de miembros tenemos en la iglesia aprendiendo el carácter de Jesús? ¿Y realmente lo están aprendiendo? Bueno, vamos a empezar a pensar en esto. Ahora, si su iglesia es de 10 miembros, 5 miembros, 50, 20, 80 o 100 miembros, o 500, o 1000 o 10,000, el tamaño en realidad no es lo que define si tu iglesia es exitosa o no. El tamaño de los cristianos sí le importa a Dios, claro que los números importan, pero también importa la calidad. Son las dos cosas. Entonces, ¿puedes tener una iglesia de 10 miembros y ser una iglesia sana? Sí se puede. Y automáticamente va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque es una iglesia sana. Entonces vamos a ver más adelantito en otras cápsulas, en otros momentos como este, qué es una iglesia sana y cómo lograrlo. Pero primero es esto. Ayúdame a meditar en esto. Vamos a meternos. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a buscar en la palabra estas características. Y vamos a ver cuáles de esas características, pastor, tenemos nosotros. Le recomiendo que hable con su esposa. Esposa, saqué esto. ¿Qué características de estas yo las tengo en mi vida? ¿Y cuáles me faltan? Y pues siéntese bien, prepárese y acomódese para que reciba las noticias. Así se empieza a crecer. Yo lo hice y me dolió, pero me ayudó mucho. Bueno, voy a estar orando por usted. Espero que esto le haya servido mucho. A mí me ayudó mucho. Vamos a meditar en esto. Tal vez tendré que oírlo 2 veces. Amén. Dios lo bendiga mucho. Un abrazo.